Buenas tardes. Esta es la reunión de acompañamiento de lengua para segundos contabilidad B y para segundo informática B. Voy a explicar lo que es las actividades de lo que es la semana 1 del proyecto 2 y del proyecto interdisciplinar número 2. ¿Sí? En este caso voy a proyectarles el proyecto. Ya, este es el proyecto 2, semana 1. Esta semana del 23 de julio con lo que es lengua y literatura. El tema para esta semana 1 es el texto y sus características. Empezamos el desarrollo con lo que es el texto. Empezamos el desarrollo con lo que es el texto. Empezamos esta semana con el texto. El texto aquí indica lo que es el texto, que es una manifestación lingüística, oral o escrita, con una intención, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ya sea de forma oral o escrita, estamos creando un texto. Ya, a continuación viene lo que es el auge del internet y las redes sociales. Este es un ejemplo. Aquí nos indica cuál es el título, cuáles son los conectores que hay y cuál es el párrafo. Perdón. Ahí nos indica cuál es el título. El título es el auge del internet y las redes sociales. ¿Cuáles son los conectores? Los conectores son los que están ahí con negritas. Más que nunca y cómo. Esos son los conectores. Y nos indica que aquí hay 3 párrafos. ¿Sí? Como podemos ver, aquí hay 3 párrafos en este texto, que es de Ramírez Orlando sobre el auge del internet y las redes sociales. Es un fragmento. A continuación viene lo que son las características del texto. Todo mensaje para ser considerado texto cumplirá las siguientes características. Todo mensaje para ser considerado texto cumplirá con las siguientes características. Perseguir una intención. Siempre que una persona elabora un texto, lo hace con un determinado propósito, convencer a un amigo, informar de un acontecimiento, probar un examen, etc. Está estructurado. El texto debe organizarse en párrafos, cada uno de los cuales contiene una sola idea. Estar cohesionado. Las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí mediante expresiones de unión a las que llamamos enlaces y conectores, como vimos arriba. Desarrollar un tema. Todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema que se condensa en el título. Adaptarse a la situación. El vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido. Por ejemplo, un público amplio. Denme un segundo, por favor. Ya ingreso. Ya, un público amplio. La siguiente característica es tener buena presentación. Los textos escritos deben tener una disposición clara, ordenada y limpia. Y los textos orales una expresión fluida y correcta. Denme un segundo. Ya, ahora sí. ¿Dónde me quedé? Bueno, estas son las características del texto. Recuerda que el texto es una manifestación lingüística, oral o escrita con intención comunicativa y una unidad de sentido. Actividades para resolver. Aquí vienen las actividades para resolver del área de lengua. Para esta semana 1 del proyecto 2. Primero es una pregunta, ¿qué es el texto? Ustedes responden qué es el texto. A continuación dice, analice las características del texto de ejemplo que se van a dar. Aquí está el texto de ejemplo y según eso, ustedes van a responder basado en la pregunta 2, literal A. En el literal A dice, ¿a quién va dirigido el texto y cuál es la intención? Del ejercicio 2,
literal B, y dice, identifique el tema del texto, cuántos párrafos tiene y qué idea transmite. Literal C, subraye las palabras y las expresiones del enlace. ¿Sí? Ya vimos arriba cuáles son las palabras y cuáles son las expresiones del enlace. Aquí está todo. El tema, vuelvo a repetir, para esta semana es el texto y sus características. Aquí nos indica lo que es el texto. Lo que aquí nos va indicando cuál es el título del texto, cuáles son los conectores, cuántos párrafos hay. A continuación nos indica cuáles son las características del texto. Ya estuvimos viendo ahorita cuáles son las características del texto. Y nos da lo que es a continuación el recuerda qué y las actividades para resolver. Ya, esta semana solamente van a ser esas actividades. La primera actividad es una pregunta, la segunda es analizar las características del texto. Basado en eso son los literales A, B y C, basado en la segunda actividad. En el literal A dice a quién va dirigido el texto y cuál es la intención. Literal B dice identifique el tema del texto, cuántos párrafos tiene y qué idea transmite. Literal C subraya las palabras y las expresiones del enlace. Ya, eso sería lo que toca para esta semana 1 del proyecto 2 interdisciplinar, lo que toca de lengua y literatura. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay pregunta? No, licenciado. A ver, yo voy a preguntar entonces. A ver, ¿cuántas actividades son para esta semana? Ya he repetido como 3 veces. ¿Cuántas? 2. Ya, en realidad son 2 actividades, pero como les acabo de decir, la actividad 2 tiene 3 literales, 3 subactividades, por decirlo así. Entonces, de la actividad número 2 se desprenden lo que es, de la actividad número 2 salen los literales A, B y C, que acabo de mostrar en lo que es el proyecto, y en realidad esas serían las actividades que debemos realizar, ¿sí? Debido a su compañera que recién acaba de ingresar, voy a volver a proyectar las actividades de lengua y literatura para esta semana 1 del proyecto 2. Aquí tenemos las actividades para resolver. Primera actividad, una pregunta: ¿qué es el texto? Segunda actividad, analiza las características del texto de ejemplo que se van a dar. Aquí está el texto de ejemplo. Aquí, de ahí del literal 2, de la segunda actividad, perdón, se desprende el literal A. ¿A quién va dirigido el texto y cuál es la intención? Literal B, identifique el tema del texto. ¿Cuántos párrafos tiene y qué transmite? Literal C, subraya las palabras y las expresiones del enlace. Ya vimos que según el ejemplo que nos da acá, aquí están los conectores, más que nunca y cómo. El título es la que está aquí en la parte de arriba. Y los párrafos son los que están aquí, que son 3 párrafos, ¿sí? Esas son las actividades para esta semana en lo que es lengua y literatura. Parece ser que las actividades están claras, no hay preguntas. Según lo que está ahí del contenido, ustedes van desarrollando las actividades y van sacando lo que se les pide, ¿sí? Como no hay preguntas, yo voy a terminar la reunión de acompañamiento. Por si acaso, esto está siendo grabado para sus compañeros que no pueden conectarse a esta hora. Esta reunión de acompañamiento está siendo grabada y va a ser dejada en los respectivos cursos, tanto segundo contabilidad A y B como segundo informática B, ¿sí? Como les he dicho desde hace como 2 semanas atrás, no voy a tomar en cuenta la asistencia porque la asistencia no es obligatoria.
es voluntario que ustedes estén aquí. Si alguna vez se enferman, pueden faltar. Si en realidad no han almorzado, también pueden faltar. Lo más importante es que ustedes cuiden su salud, por favor, ¿sí? Quedamos claros en eso. Si no hay preguntas, yo voy dando por terminada entonces esta reunión de acompañamiento de lengua para segundos contabilidad B y también para segundo informática B. Ante todo, tengan buena tarde. Si no han almorzado, vayan a almorzar, tengan buen provecho, cuídense y nos estamos viendo en la siguiente reunión de acompañamiento de los de segundo contabilidad B, que ahorita tenemos paquete contable a las 2:40, no se olviden. 2:40 conmigo tienen nuevo para paquete contable y tributario que se llama. Pasen bien, buenas tardes, cuídense.